Hola, estás escuchando el podcast de la Iglesia Gracia y Verdad. Esperamos que puedas ser ministrado a través de este mensaje. Si quieres conocernos más o necesitas ayuda espiritual, puedes visitar nuestra cuenta de Instagram, @redilgraciayverdad. Una de las críticas más generales que se hacen sobre nuestra fe, uno de los argumentos que más se levantan en una sociedad que no cree frente a nuestra fe, y especialmente en Colombia, tiene que ver con la manera de vida que los líderes de la iglesia viven y las grandes masas de dinero que han acumulado a través de todas sus congregaciones. ¿Le ha pasado? ¿No está usted compartiendo el evangelio y le están hablando, es que esos pastores mire cómo son de ricos, es que esas iglesias miren todo el dinero que tienen, es que esas iglesias lo único que quieren es que uno diezme, etcétera, etcétera, etcétera? La vocación pastoral en Colombia realmente no es muy respetada, para nada respetada. Conozco pastores, le aprendí al pastor Diego Cardona del Redil de Oriente, que cuando a uno le pregunten qué hacen y uno es pastor, uno decir, yo soy pastor de los buenos. Sí, porque hay mucha ratica por ahí, ¿sí? Hay mucha rata, hay mucho lobo disfrazado de oveja, enriqueciéndose con la lanita de estas, ¿ok? Y yo comprendí esta diferencia la primera vez que salí del país. Cuando fui a Chile, tuve la oportunidad de compartir con personas no creyentes por ahí en un barcito de rock. Allá se escucha mucho rock. Entonces me invitaron. Yo estaba en un encuentro pastoral, tranquilos, pero conocí a unas personas que me hospedaron y me llevaron allí. Y cuando supieron que era pastor, qué amabilidad y honorabilidad con la que me trataron. Es una vocación muy bien vista en esa parte de esta parte del continente. Y quedé asombrado, wow, increíble. En Colombia sí, uno dice es pastor y te dejan de hablar. Literalmente una señora de la academia de ballet donde está mi hija, le dije que era pastor y me dejó de dirigir la palabra. Yo quería compartir el evangelio, me dejó de dirigir la palabra. Mi hija dice, ¿cómo te ha traumado esa señora? Es que cada vez que la veo yo digo, uy, pero ¿por qué? Pero bueno, gajes del oficio, pero es triste que sean gajes de un oficio mal ganados, ¿cierto? Y no nos digamos mentiras. El evangelio de la prosperidad, si es que merece ser llamado evangelio, ha causado unos estragos al interior de nuestra fe, produciendo una visión de Cristo como aquel que vino a llenarnos de dinero, salud y comodidades con solo creer. Aquí está la píldora de la fe para que todo lo que usted anhela materialmente se haga realidad. Y si no se le hace realidad, usted debe estar en pecado o no tiene fe. Y no nos digamos mentiras ante tanta mala noticia, tanto escándalo. Métase a googlear, ponga escándalos de las iglesias evangélicas en Colombia. Puede ver una cantidad de noticias, yo diría que un 70-80% relacionadas con dinero. Y el otro 30% son relacionados con abusos sexuales. Uno termina dándole la razón a estas personas. Tienen toda la razón. Nos encontramos llegando al final de la serie de predicaciones en la primera carta de Pablo a Timoteo y hemos visto una y otra vez, quisiera recordarles el hilo conductor o la línea melódica de esta carta, cómo Pablo encarga a Timoteo a proteger a la iglesia de las falsas doctrinas que están amenazándola con desviarla de la fe, y lo hace confrontándolas e instruyendo a la iglesia en el evangelio y en la vida de piedad. Timoteo ha sido encargado, así como los líderes que Dios llama, de proteger a la iglesia de las falsas doctrinas que la amenazan con desviarla. Y esto lo hacemos confrontándolas sin miedo a decir de qué se tratan y a veces quiénes son, e instruyendo en la verdad del evangelio y en la vida de la piedad. Y justo el texto que vamos a estudiar hoy, que vamos a reflexionar, vamos a ver cómo Pablo termina de exponer a quienes se enseñan falsamente, los va a confrontar
en contraste con el verdadero valor y ganancia de la piedad. Por eso yo quiero pedirle que leamos juntos la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versos 3 al 10, y como es costumbre en nuestra iglesia nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 6, versos 3 al 10. Dice así: si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos con qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Esta es la palabra del Señor. Vemos entonces aquí que Pablo quiere exponer que la verdadera ganancia de la piedad es el contentamiento, en contraste con la motivación codiciosa de los falsos maestros y la destrucción a la que los llevará. ¿Cómo hace eso? Lo hace de tres maneras. En los versículos de 3 al 5 vemos cómo Pablo expone el carácter de estos hombres y le añade una motivación más, que es la codicia. Vemos en los versos 6 al 8 cómo Pablo muestra que la piedad en efecto sí es un medio de gran ganancia, sí enriquece, ¿ok? Y vemos en los versículos 9 al 10 un contraste entre la vida verdadera de piedad y el destino que van a tener quienes no enseñan de acuerdo a esa vida. Y en el sermón de hoy nosotros nos proponemos a convencerte o persuadirte de que la piedad sí te proporciona una gran riqueza y satisfacción que el mucho dinero no te pueden dar. Mi propósito hoy es convencerte que la piedad sí te provee de una riqueza y satisfacción tales que el mucho dinero jamás te podrá dar. Y eso lo haremos exponiendo a la luz del texto tres pequeñas cositas, ¿ok? La primera es que hablaremos de un peligro llamado codicia. En segundo lugar, hablaremos de una riqueza llamada piedad. Y en tercer lugar, hablaremos de un tesoro llamado Jesús. ¿Ok? Un peligro llamado codicia, una riqueza llamada piedad y un tesoro llamado Jesús. Un peligro llamado codicia, verso 3, verso 1 del texto, verso 3 de la porción. Pablo no se viene con rodeos en este pasaje. Mire cómo en los versos 3 al 5 está exponiendo lo que hay detrás de las personas que están enseñando doctrinas diferentes. Es como si estuviera hablando de un iceberg que uno solamente ve la punta, pero debajo hay mucho más hielo. ¿Ok? Él está pretendiendo desenmascarar todo lo que hay ahí. Y lo primero que hace es si alguien enseña una doctrina diferente. Bueno, enseñar diferente es el verbo que utiliza ahí. Es el mismo término que él utiliza en el capítulo 1, verso 3, y que es el que está generando el problema en la iglesia de Éfeso. ¿Qué está pasando en la iglesia de Éfeso, hermanos? Ustedes saben, líderes, pastores de esta congregación están introduciendo una falsa enseñanza, una doctrina extraña a lo que la iglesia comúnmente o únicamente enseña. Y miren, ¿qué es lo que la iglesia comúnmente o únicamente enseña? Las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y la doctrina que es conforme a la piedad.
La primera vez que Pablo utiliza esa palabra sano o sana en la carta lo hace para referirse a una enseñanza, a un tipo de enseñanza que es saludable, que es pura, que es libre de corrupción o de infección. Quiere decir entonces, por un lado, que la doctrina de la iglesia es sana cuando está acorde al mensaje de Jesucristo, al mensaje del Evangelio, a su encarnación, a su pasión, a su resurrección y todo lo que fluye de ahí que fue transmitido por los apóstoles. Por eso se dice que la iglesia crece en la doctrina de los apóstoles, porque estos, inspirados por el Espíritu Santo, han transmitido fielmente la enseñanza y las implicaciones de la enseñanza de Jesús. Pero por otro lado, miren que habla de la doctrina que es conforme a la piedad. Y en ese sentido se puede entender como la enseñanza práctica que surge de ese mensaje. ¿Ok? Vamos a tratarlo de explicar un poquito mejor. Ya se ha predicado, Juan Camilo y David han predicado, han dado definiciones claras de lo que significa la piedad. Yo también le he dado algunas mías, pero sintetizándolo un poco, se ha predicado que la piedad es la vida que resulta de la devoción y reverencia al Señor y sus buenas nuevas. Nosotros podemos ver esto en el capítulo 3 cuando Pablo habla de que la piedad es un misterio que se revela. ¿Cuál misterio? El misterio del Evangelio. La encarnación del Señor, su aceptación, su exaltación y su señorío. ¿Ok? A partir de ahí, Pablo empieza a decirle a Timoteo, te instruyo en estas cosas para que sepas cómo es que debes conducirte en la casa del Señor. Sostén y baluarte de la verdad. Y empieza a darle todas las implicaciones prácticas, cómo debe tratar a los ancianos, cómo debe tratar a las ancianas, a las viudas, a los necesitados, cómo deben suplir para el salario de sus líderes pastores, etc. Usted ha podido ver que hemos hablado prácticamente de todo, ¿verdad? En pocas palabras, la piedad es como una moneda. Piensa en una moneda si tiene una ahí a la mano. Una moneda tiene dos caras, pero hace parte de una unidad de metal. Una de las caras de las monedas tiene que ver con el país que esa moneda representa, ¿cierto? Generalmente tiene el escudo de nuestra nación o algún símbolo, emblema o persona que tiene que ver con el país que representamos. La otra cara de la moneda tiene que ver con el valor monetario, económico que esa moneda tiene. Así es la piedad. Tiene dos caras. Una es el mensaje que nosotros creemos y que representamos. Y la otra es el mensaje que nosotros ponemos en práctica. Eso es la piedad. El mensaje del Evangelio más la vida que resulta de este, y ninguna es excluyente de la otra. Pablo afirma, miren, que quien enseña una doctrina distinta a esta, quien así procede, es una persona que está envanecida, lo dice así, literalmente está lleno de humo es la palabra, pero ese humo es humo de su propio orgullo, está inflada y dice que está sin entendimiento, o sea, es alguien que tiene ínfulas de sabiduría, pero completamente ignorante. La motivación que tienen, dice Pablo, es morbosa, otra traducción es enfermiza, completamente distinto a sano, totalmente obsesionada por la discusión y literalmente hacer disputas de palabras, es decir, pegarse de cualquier versículo o tema y sacar una superdoctrina de ello y así dividir la iglesia. Dice Pablo que esto trae como resultado un tipo de conducta contraria al Evangelio que va desde la envidia, pasa por las peleas, pasa por palabras en contra de Dios, que es blasfemia, y termina en el conflicto, que es una actividad constante de los impíos. Tal líder es completamente opuesto a las virtudes que Pablo señala debería tener alguien que aspire al pastorado. Si usted mira esto que Pablo está diciendo y lo compara con Timoteo, capítulo 2, cuando empieza a hablar de las personas que aspiran al pastorado, ve que son como el agua y el aceite, son como la luz y las tinieblas, no tienen nada que ver. Y ese es el punto que Pablo quiere exponer. Quien enseña una doctrina distinta a lo que enseñó Jesús es alguien distinto o extraño a Jesús.
alguien que no es de Él. La palabra es fuerte. Miren que dice que tiene una mente depravada, es decir, que está completamente corrupta e insana, que no tiene acceso a la verdad. ¿Y qué es eso sino la vida de alguien que, como alguna vez muchos de nosotros fuimos, es enemigo de Dios? El calco está en Romanos 1. Usted mira Romanos 1 y se da cuenta. Las características de las personas entregadas a sus deseos son estas mismas, en su mayoría. Ahora, Pablo añade que una característica más de estas personas es su codicia. Hasta ahora no las ha expuesto. Él ha sido progresivo hablando de los falsos maestros y ahora expone una más. ¿Ok? Y es que esas personas están asumiendo algo de la piedad, suponen algo de la piedad. Algunas traducciones usan la palabra piedad aquí como religión, podríamos decir que puede ser fe también o la vida religiosa. Ellos asumen algo de la vida religiosa. Y bueno, ¿y qué es lo que ellos asumen de la vida religiosa? Que es un medio de ganancia, versículo 5. Y el término se refiere a que es fuente de ingresos monetarios. Y según como Pablo lo asume en el versículo 9, ellos quieren enriquecerse a costas de la religión. Pero, ¿qué es lo que ellos ven en la religión para pensar así? ¿Qué es lo que ellos ven en la religión para sacarle fruto económico? Bueno, la verdad es que no es para nada nuevo ver a personas inescrupulosas combinar una gran habilidad comunicativa con una personalidad atrayente para emitir un mensaje novedoso que toque las fibras de nuestras necesidades y nos haga ver a esos hombres como tocados e iluminados. Súmele el hecho de que estos hombres quizá reflejan felicidad, armonía, lo cual es de lo más persuasivo para uno decir que por ahí sí es el camino. Ese hombre parece que vive muy bien, pero enseña con una elocuencia y mírale esa manera de vestir y de transmitir su mensaje. Creemos que por aquí es el camino. Y tanto en el mundo judío como en el greco-romano esto estaba a orden del día. Jesús denunció a los líderes religiosos, a los fariseos, como personas amadoras o amantes de las riquezas detrás de una fachada de hermosa religión y vida moral. También el libro de los Hechos nos cuenta la historia de un hombre, Simón el Mago, que creyó que podía comprar el don del Espíritu Santo que los apóstoles imponían sobre otros al imponer manos, ¿verdad? Este hombre pensó que podía comprar ese don y ese talento y quizá cobrar por darlo. De ahí surge un término llamado la simonía, ¿ok? Que es el hecho de comprar dones religiosos no, es como comprar un cargo religioso. Y eso en la Edad Media existió mucho, la simonía. Los padres, los cardenales, los diáconos compraban el puesto, como un pastor que venga aquí y diga, venga, le compro la iglesia o cuánto le doy para yo ser parte del liderazgo. Eso es la simonía, ¿ok? También en el mundo grecorromano existían hombres, los representantes de esos fueron los sofistas, hombres con una retórica impecable, hombres con un poder de la persuasión y la argumentación increíble, cuyo objetivo era ganar plata convenciendo a las personas. A la gente no le importaba qué tan en lo cierto o equivocado estaban con tal de que los convencieran. O sea, imagínense. Pero Colombia no dista mucho de eso, ¿no? A nosotros nos meten mucho gato por liebre cuenta de buenas retóricas, ¿no le parece a usted? Y esas motivaciones, como las motivaciones de hoy en día, eran por el vil metal. ¿Ok? El punto está, hermanos, en que cuando se suman estas habilidades con lo religioso, el negocio brilla por sí mismo. ¿Por qué? Porque todo ser humano tiene una inclinación religiosa. Todos quieren seguir algo más allá de sí mismos que le dé sentido, propósito o aprobación a las vidas, que les dé esperanzas, que les dé paz, que les dé seguridad y ánimo.
Y cuando ves eso en una persona, no es difícil ir en pos de ella. Eso es lo que ven los falsos maestros, los ojos esperanzados e ingenuosos de muchos, la gran oportunidad de sacar todo el rédito económico posible. De Éfeso sabemos, por ejemplo, que era una ciudad muy próspera y que la religión era todo un negocio allí. Claro, de hecho, cuando llegó el cristianismo allí, esa religión, esas ganancias estuvieron amenazadas por el cristianismo. Casi se vienen abajo y seguramente los maestros vieron en estos nuevos creyentes, bueno, si no es por el lado de Diana de los Efesios, no Diana Zapata, sino Diana de los Efesios, una gran oportunidad. Ya que están creyendo por aquí, podemos meternos y sacar nuestras ganancias. Yo recuerdo una anécdota hace unos, no sé, nosotros fuimos a Barranquilla antes de pandemia, hace rato, ¿verdad? Recuerdo una vez que cuando fuimos a visitar a mi familia en Barranquilla en diciembre, ellos tienen la costumbre de celebrar la novena de aguinaldos, la novena tradicional. Entonces le dieron la oportunidad al sobrinito o nieto pastor que diera unas palabras, ¿verdad? Y el sobrinito o nieto pastor dio unas palabras, compartía algo del mensaje y se me acercó uno de los tíos al final y me dice: hombre, Fede, tiempo sin verte. Oye, qué mensaje tan poderoso te tiraste. Tú eres justo la persona que yo necesito para algo. Mira, es que yo voy a abrir un negocio así, y quiero bajar a Medellín y tú tienes la parla para eso. ¿Se dan cuenta? Es verdad. Él vio lo que nadie ve. Un tipo que puede vender un mensaje me puede vender un producto. Eso hacen los falsos maestros. Ahora, el asunto no para ahí. Esto tiene grandes consecuencias, en algunos casos consecuencias terrenales. Ojalá no pudiera haber aquí en la tierra eso, pero bueno, inexorablemente van a ser eternas y también lo vamos a ver. Mire los versículos 9 al 10. Mire lo que pasa en los versículos 9 al 10 con estos hombres. La primera consecuencia es que estos hombres que se quieren enriquecer caen en tentación y lazo. Por decirlo de otro modo, en la trampa de engaño de Satanás. Recuerde que la carta continuamente nos ha estado hablando de cómo Satanás está detrás de la falsa enseñanza, engañando tanto a miembros de la iglesia muy vulnerables como a la iglesia misma, y a sus líderes los está desviando. Pablo añade otra consecuencia, y es que caen en sus muchos deseos necios y dañosos. Es decir, estos hombres, a diferencia de un líder piadoso que debería tener dominio de sí mismo, pierden el control de sí mismos, pierden su sobriedad y se dejan llevar por sus propios apetitos. Y es que el problema en últimas no es el dinero, sino las motivaciones que tenemos para conseguirlo. Algunos por el dinero quieren conseguir poder, otros quieren conseguir éxito, otros quieren conseguir placer, salud, salir de la pobreza o incluso conquistar a una chica. Si puedo tener buen dinero, la puedo conquistar invitándola a comer, comprándole ropa, comprándole joyas, etcétera, etcétera, etcétera. Si el dinero es un medio para tú llegar a tus más profundos deseos, entonces harás lo que sea por conseguirlo. Pero ello, según Pablo, con una consecuencia más, solo produce ruina y destrucción. Perseguir los deseos de uno a toda costa, hermanos, no traerá buenas consecuencias. ¿Qué es lo que obtendrías con mucho dinero teniéndolo? ¿Qué deseos, sueños o anhelos o esperanzas satisfarías teniendo dinero? Uno de los ánimos constantes de la Escritura es a evitar la codicia en cualquiera de sus formas. El codicioso, dice Proverbios, sufrirá castigo. Éxodo 23 dice que el soborno ciega la moralidad del que lidera. Jesús advirtió que el afán por las riquezas ahoga la palabra misma.
Y Pablo en Colosenses capítulo 3 dice que la codicia o la avaricia es pecado de idolatría. Ello es lo que traerá amor al dinero, hermanos. Todos los males posibles, siendo el peor de todos, una eternidad perdida. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, dijo Jesús, si al final va a perder su alma? Sin embargo, hermanos, hemos de recordarnos que Pablo no solamente quiere mostrarnos el lado oscuro de quienes enseñan falsas enseñanzas, su lado codicioso, su amor exacerbado por el dinero para llenar sus apetitos. Él quiere convencernos de una riqueza mucho mayor que la que el mundo puede dar. ¿Ok? Y esa es, en segundo lugar, una riqueza llamada piedad. Miren el versículo 6. Miren que Pablo lo que hace en el versículo 6 es objetar esa suposición de los falsos maestros, explicando de qué manera la piedad sí es un medio de ganancia. Pero esta vez Pablo no dice que es un medio de ganancia. Él añade el adjetivo gran, de gran ganancia. La piedad produce una ganancia mayor de la que uno espera, pero hay una condición para ello. ¿Cuál es esa condición? Que está acompañada de contentamiento. ¿Cómo así? Este término, el término contentamiento, significa no solamente estar contento, sino tener lo suficiente o ser autosuficiente. Y de hecho, algunas traducciones hablan de este versículo como si se está satisfecho o contento con lo que se tiene. La razón que da Pablo es que hay un fundamento, hay un principio creacional. Y ese principio creacional es: con nada se viene a este mundo y nada se puede llevar uno de él. Seguramente Pablo está citando las palabras del autor de Eclesiastés, probablemente Salomón, que dijo en Eclesiastés capítulo 5, verso 15: como salió del vientre de su madre el hombre que consigue riquezas, desnudo, así volverá, yéndose tal y como vino. Nada saca del fruto de su trabajo que pueda llevarse en la mano. Palabras que el mismo Job dice en medio de su desgracia: desnudo nací, desnudo me voy. Y el Salmo 49 dice que el que se enriquece nada se llevará cuando muera, ni su gloria descenderá con él. Wow, fuertes esas palabras, ¿verdad? Lo que Pablo está queriendo hacer aquí es invitarnos a comprender que no hay nada que tengamos que no hayamos recibido. No hay nada de lo que tú poseas que no hayas recibido. Aún el mismo trabajo lo recibiste. Y quienes han pasado meses sin trabajo se dan cuenta que no es algo que puedas conseguir por ti mismo así de fácil. Es Dios la principal fuente de todo lo que necesitamos, quien es nuestro proveedor y nos pide que no nos preocupemos por el vestir y el comer, porque somos sus hijos. Y precisamente quienes se preocupan por estas cosas, el vestir y el comer, son precisamente quienes no son sus hijos. ¿Para qué una persona necesita más de lo que tiene? Si tienes una buena cama, ¿para qué necesitas una de oro? Si tienes un reloj Casio, ¿por qué necesitas un Rolex? Si tienes un buen carro, un vehículo, un Chevrolet, un Renault, ¿para qué necesitas un BMW? Si tienes un fondo, un buen fondo de emergencia de ahorros, ¿para qué vivir como si fueras la persona más pobre de este mundo? La lógica de Pablo aquí es muy clara, mis hermanos. Una vida que ame el dinero buscará los medios posibles para satisfacer sus deseos, y eso no será suficiente para ella. Siempre habrá algo más. En cambio, el piadoso lo que más quiere en esta vida es gozar de su relación con el Señor y vivir para Él, y para ello no necesita más ni tampoco necesita menos. Porque tener más o menos lo van a distraer de su real foco, estar con su Señor y vivir una vida piadosa para Él.
El autor de Proverbios señala, creo que Agur, Proverbios capítulo 30, que le dice al Señor que no le dé mucha riqueza, no sea que se envanezca y diga ¿quién es Dios? Pero dice, pero tampoco me des menos de lo que necesito, no sea que empiece yo a insultar y a quejarme y a maldecir a Dios. Esa es la vida del piadoso. Está contento con lo que tiene porque lo que tiene le es suficiente para él amar y crecer amando a su Señor. El contentamiento, el estar satisfecho con lo que se tiene, es una clara señal de alguien que ama a Dios y desea vivir para Él, es decir, alguien piadoso. Alguien que sabe que su Señor jamás le faltará, que no chistará porque tiene que comer lentejas por mucho tiempo. Que no chistará porque solamente tiene un par de pantalones y unos tenis. No chistará por eso, porque él está feliz no en lo poco que tiene, sino en quien se lo proporciona. Hay un canto muy lindo que se llama Fiel. No es un himno, quisiera que fuera un himno, ojalá sea un himno entre unos años. Un canto muy lindo, se llama Fiel, y en su coro dice: si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo, yo sé que tengo todo lo que necesito. ¿Pudiésemos decir eso hoy? ¿Podrías perderlo todo hoy y decir, con Cristo me es suficiente? ¿Por qué no existen tumbas para nuestros carros, para las motos, para las joyas, para los relojes? ¿Por qué no existen tumbas para las casas? Hola. Porque uno se muere y nada se lleva. Esto no es tuyo ni mío. El desafío es enorme, hermanos, ¿no le parece? ¿Será posible vivir así? Contésteme con toda honestidad, ¿será posible? Yo estoy muy confrontado por esto, la verdad. Bueno, la verdad es que según las palabras de Pablo, sí. Sí, y solo cuando en tercer lugar descubrimos un tesoro llamado Jesús. ¿Es posible vivir así? Sí. Y solo cuando descubrimos un tesoro llamado Jesús. Nosotros fuimos creados para vivir en un mundo donde lo teníamos todo, donde teníamos todo lo necesario para la vida. Dios proveyó todo el alimento, todo el calor y cobijo, y sobre todo el calor por el cual todo hombre puede vivir, el calor de la presencia de Dios en medio de nosotros. Nada nos faltaba. Todo estaba a merced del hombre, incluso para que el hombre produjera más y más. Pero eso no fue suficiente para el hombre, hermanos. Caímos en el engaño de que este mundo que Dios creó no es suficiente. Caímos en la tentación de codiciar algo que realmente estaba fuera de nuestro alcance y que no iba a cumplir lo que se prometió, ser iguales a Dios. No somos iguales a Dios, jamás seremos iguales a Dios, empezando porque no nos podemos dar vida a nosotros mismos. No somos autoexistentes como Dios sí es autoexistente. De allí en adelante, la vida se trastocó completamente. La vida se volvió completamente al revés. Ya no es suficiente con lo que tenemos, sino que queremos más y más. Acumulamos para gastar en nuestros deseos. Pasamos horas y horas en nuestros trabajos, no solo porque estemos pensando que necesitamos conseguir el pan de cada día, sino porque tenemos miedo de no tener el día de mañana. Y quisiera ver las cuentas de ahorros para ver si no tenemos para el día de mañana. No nos digamos mentiras. Realmente la principal forma en que el mundo nos ha vendido que tenemos que ser felices es siendo o teniendo muchos millones. Lo recuerdo claramente cuando veía, mi esposa se reía esta semana escuchándome cantar, una serie de caricaturas llamada
no me acuerdo cómo se llama, pero la canción era muchas aventuras hay en Patolandia, con los chicos malos y también los buenos. Las historias de Tío Rico y sus sobrinos. Tío Rico MacPato podía nadar en monedas de oro, incluso si se sumergía y botaba, botaba monedas el hombre. Una mentalidad, una idea que los medios, los libros, las revistas transmiten una y otra vez. Mi hija me pidió permiso de ver una serie que lo primero que vi al verla es, no, pues que esto te está vendiendo es Beverly Hills, por Dios. Recuerdo una serie que a mí me gustaba mucho llamada One Tree Hill, la vida de unos chicos por allá que vivían en MTV, nomás de bacana, pero todo lo tenían. Me acuerdo de Beverly Hills 90210, me acuerdo de The O.C., la vida allí en el Orange County y todos los privilegios que uno podía vivir y todo lo demás. Pero lo que ellos no nos decían es que esa es la vida que nos sacia. Y lo que es peor, una vida que no podemos gozar. ¿Sabes por qué? Porque gozar del salario, gozar de lo que el trabajo produce es un regalo de Dios. No hay otra forma de disfrutar de las cosas de esta vida si Dios no te da ese don. Así que están privados de ese regalo. Quienes están exacerbados consiguiendo más y más. Pero entonces el Dios del universo, el dueño y señor de esta creación, decidió rescatarnos de pensar que teniendo más podíamos ser más. Y mira que ese Dios del universo no vino con gran pompa, no vino con desfiles, no vino con guardaespaldas, no vino habitando en un palacio, en una mansión, ni teniendo los 1000 Ferraris que tiene el Fercho, no. Vino al seno de una familia pobre y humilde. No nació en cuna de oro, nació en un establo, con a duras penas pañales que le cubrían su frío. Aprendió un oficio que lo sustentó hasta el momento en que empezó su ministerio. Fue un hombre que no tuvo dónde recostar su cabeza y sin embargo fue el hombre más feliz que jamás existió. Enseñó acerca del peligro de las riquezas y trató al dinero con nombre propio, llamándolo Mamón, un demonio, un ídolo, y dijo que era imposible para el hombre pensar que podía servir a Dios y servir a Mamón, sinónimo de riquezas. Advirtió lo difícil que sería para un rico entrar en el reino de Dios en razón al amor que tenía sobre sus muchos bienes. Expuso el corazón de la élite religiosa de su tiempo, pero enseñó algo muy lindo. Enseñó que el reino de Dios era como encontrar un tesoro escondido. Por el cual seríamos capaces de venderlo y dejarlo todo. Habló de sí mismo como la perla de gran precio, por la cual uno es capaz de dejarlo todo, venderlo todo y vivir como fuera. Habló de sí mismo como el pan de vida, habló de sí mismo como el agua de vida capaz de saciar la sed y el pan capaz de saciar el hambre que todos tenemos por estar satisfechos. Solo Él lo puede hacer. El hombre más rico, millonario de todos, entregó todo, se despojó de su gloria, de su divinidad, de sus prerrogativas y se entregó hasta lo sumo. Entregó su propia vida, siendo este el acto más generoso que cualquier persona pueda tener, para que nosotros al creer fuésemos hechos herederos de su reino. ¿No te parecen eso muy buenas noticias? Ahora, los que creemos, somos hechos ahora una nueva creación cuyo especial tesoro es Jesús. Podemos vivir sea cual
sea cual sea nuestras circunstancias, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vencemos la avaricia y la codicia mediante el contentamiento que nuestro Dios, basado en la providencia de que nuestro Dios jamás nos dejará, porque somos sus hijos amados, queridos y herederos. Ese quizá es un buen momento para recordarnos esas buenas noticias. Sé que muchos de ustedes, este servidor incluido, nos preocupamos mucho. Estoy por pasarme en menos de un mes aquí y lo que ha hecho mi cabecita es pensar en todo el billete que necesito. Pero hay una voz que me ha recordado, como dice un buen paisa, no se preocupe por dinero, que dinero no hay. Pero sí hay un buen Dios conmigo. Y eso es suficiente. Para ti también lo es. Porque si no escatimó el dar a su Hijo por ti, ¿cómo no te dará todas las cosas? Todas, todas, todas. Y si tú quizás estás apenas andando en la fe o vienes aquí por primera vez, has estado expuesto a la fe cristiana, pero apenas como que la estás articulando, eso también es para ti. Tú puedes ser libre hoy al creer en Jesús de las mentiras que te vendió D.O.C., Tío Rico MacPato, El Fercho, J Balvin, Maluma, etcétera, etcétera, etcétera. Y la cantidad de vendedores ridículos, rateros y ladrones de la fe que proliferan en este país. Todos en una misma canasta. Pero de quien Jesús se va a avergonzar diciéndoles, de hecho no los conocí, hacedores de maldad. Tú puedes entrar hoy a una alegría, a una satisfacción como nunca, con poquito o con mucho. Porque el tema no se trata simplemente de ser rico. Pablo no está diciendo que ser rico es pecado. Jesús no dijo que ser rico era pecado. De hecho, nos van a hablar en 2 predicaciones acerca de los ricos. Claro, es que el que es rico tampoco tiene la culpa de tener. Pero sí puede ser responsable de cómo su dinero glorifica al Señor y habla de un reino mucho más grande. Con su generosidad, con su amor, con su desprendimiento. El que es rico en Dios, nunca va a preguntar cuánto es lo menos que yo puedo dar, sino cómo voy yo ahí, pastor, cuánto es lo más, cómo podemos bendecir más. El problema no es la riqueza, sino el corazón que estamos poniendo en ella. Y Jesús puede librarte a ti, sí, con muchos milloncitos, gloria a Dios, o sin muchos milloncitos, gloria a Dios, de pensar que eso es lo que te hará feliz. Solo Jesús te puede hacer feliz. Solo Jesús te puede saciar. Por eso es que el apóstol Pablo invita a que nuestro gozo, nuestro orgullo, no sea en lo que tenemos, sino en Él. Sino en Él. Oramos. Amado Padre, tú eres muy bueno. El Señor que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra. El que en ese jardín del Edén creó ríos disque llenos de oro y de piedras preciosas. ¡Qué belleza, Padre! El Dios que todo lo ha hecho es el mismo Dios que se ha acercado a nosotros por medio de su Hijo y ahora nos permite disfrutar de sus riquezas en gloria. Gracias. Bendito seas, Señor. Bendito seas por ese rescate tan inmenso.
liberarnos, Señor, de la trampa de este mundo. La trampa de hacernos creer que nuestra vida radica en lo que tenemos. Señor, no nos permitas caer como cayó ese joven rico que se apartó triste cuando tú le invitaste a seguirte. Más bien recuérdanos que no hay quien haya dejado casas, bienes, familias en este mundo que no vaya a recibir en este mundo lo mismo. Y en el mundo venidero, mucho más. Señor, cuida no solamente nuestros corazones, Señor, sino cuida nuestra mente. Dale discernimiento para discernir a quienes escuchamos, a quienes vemos. No nos permita ser convencidos de que porque enseñó con un versículo, entonces eso es bíblico. No, por favor, Señor, haznos una iglesia de tu palabra. Una iglesia en tu palabra, saciada de ella de tal manera que no puede ser engañada fácilmente. Haznos una iglesia así, con criterio, que la conoce, que identifica fácil al lobo detrás de esa facha. Haznos una iglesia que te adora solo a ti. Que a Mamón le dice no y que a Cristo le dice sí. Permítenos seguir creciendo como iglesia piadosa en Cristo Jesús. Amén.